Bienvenidos a Relatos Paranormales. Hoy traemos un caso tan extraño, tan inquietante, que muchos de los que participaron se niegan a hablar de ello públicamente. Se trata de una película de terror que jamás llegó a estrenarse. No por falta de presupuesto, sino porque durante su rodaje ocurrieron hechos imposibles de explicar. Hechos que cambiaron para siempre la vida de quienes estuvieron allí. Lo que van a escuchar a continuación son los testimonios de actores y miembros del equipo que, hasta el día de hoy, aseguran haber sido testigos de lo imposible. La producción arrancó en el año 2004, en un antiguo teatro abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar fue elegido porque su arquitectura gótica daba la atmósfera perfecta para una historia de terror. Pero lo que nadie imaginó es que aquel sitio cargaba con una historia oscura décadas antes. Había sido escenario de un incendio que dejó varias víctimas atrapadas en el sótano. A continuación, escucharás el testimonio de uno de los actores principales. Al principio, todo parecía normal. Ensayos, luces, maquillaje. Pero había algo raro en el ambiente, como si el aire estuviera cargado, pesado. Lo curioso era que ninguno de nosotros hablaba de eso, pero se notaba en las miradas, en los silencios. Desde el primer día, todos sentimos que algo en ese teatro no quería que estuviéramos ahí. Durante los primeros días de rodaje, los problemas parecían técnicos. Cámaras que se apagaban solas, luces que parpadeaban sin explicación, y grabaciones que al revisarlas aparecían con distorsiones, como si algo invisible se interpusiera frente al lente. Testimonio, jefe de fotografía. Yo llevo 20 años trabajando en cine y sé cuando un foco está dañado o un cable está mal conectado, pero esto no tenía sentido. Todo funcionaba bien durante las pruebas, pero en cuanto decíamos acción, algo interfería. A veces, en las tomas, aparecían sombras que no estaban ahí. Pensábamos que era un reflejo, hasta que una de esas sombras se movió. Las noches de rodaje fueron las más complicadas. El silencio del teatro parecía amplificar cada pequeño sonido, hasta que una noche ocurrió algo que marcó a todo el equipo. Testimonio, actriz secundaria. Estábamos repasando mis líneas cuando escuché que alguien susurraba mi nombre desde el escenario vacío. Pensé que era una broma de mis compañeros, pero cuando me giré, todos estaban ocupados y no había nadie allí. Lo peor fue que una de las grabadoras captó el susurro. Y no era una sola voz, eran varias, murmurando, como si nos observaran desde todas partes. El primer incidente físico no tardó en llegar. Un miembro del equipo de utilería sufrió un accidente extraño en el sótano del teatro. Testimonio de... Bajé al sótano a buscar unas piezas de escenografía. Estaba solo, con la linterna. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Pensé que alguien me había seguido, pero no había nadie. Entonces, la linterna se apagó de golpe y sentí un empujón tan fuerte que caí contra el suelo. Cuando desperté tenía el hombro dislocado. Juro que alguien me tiró, pero estaba completamente solo. Con los incidentes aumentando, el director decidió reunir al equipo para tranquilizarlos. Pero lo que ocurrió esa noche lo dejó en estado de shock. Testimonio Script Supervisor. El director hablaba frente a todos, intentando convencernos de que eran casualidades. De pronto, los focos del techo se apagaron todos a la vez, dejando la sala en completa oscuridad. Lo que escuchamos después fue lo peor, en una carcajada, risa burlona, que no venía de ninguno de nosotros. El director se quedó pálido, incapaz de continuar. Desde ese momento cambió. Empezó a grabar en silencio, sin hablar casi con nadie. Entre los objetos de utilería había un enorme espejo antiguo, rescatado de un anticuario. La producción lo había colocado en una de las escenas clave, pero aquel objeto parecía tener vida propia. Testimonio maquiladora. Yo estaba retocando el maquillaje de una actriz frente al espejo. De repente, noté que el reflejo no coincidía. Ella sonreía en el espejo, aunque en la vida real estaba seria, mirando hacia abajo. Me quedé paralizada.
No sabía qué hacer desde ese día. Nadie quiso volver a acercarse a ese espejo, pero el director insistía en que debía usarse para la película. Cada jornada de rodaje parecía añadir un nuevo misterio. Cuando revisaban las tomas grabadas, aparecían detalles que nadie había visto en el set. Testimonio, editor, video. Una noche, revisé las escenas del día. En una de ellas, detrás de la actriz principal, se distinguía claramente una silueta parada en el fondo del escenario. Lo extraño es que ese lugar estaba vacío completamente, acordonado. Lo revisamos cuadro por cuadro, y la figura permanecía allí, inmóvil, hasta que en un segundo, desapareció. Esa toma, jamás la borré, porque necesitaba recordar que no fue mi imaginación. El teatro comenzó a mostrar señales físicas de lo que ocurría. El clima en el interior se volvía impredecible, con temperaturas que no tenían sentido. Testimonio sonillista. Estábamos grabando un diálogo y de repente el aire se volvió helado. Podías ver cómo el vapor salía de nuestras bocas al hablar, como si estuviéramos a varios grados bajo cero. Pero afuera, el termómetro marcaba más de 20 grados. Lo más aterrador fue escuchar cómo en el audio se registraba un murmullo, como si alguien respirara justo al lado del micrófono. Fue en la tercera semana de rodaje cuando ocurrió uno de los episodios más perturbadores. Una actriz del reparto menor protagonizó lo que todos describieron como un trance inexplicable. Testimonio, actor principal. Estábamos ensayando la escena en la que ella debía llorar desconsoladamente, pero de pronto comenzó a gritar en un idioma que nadie reconocía. Sus ojos se pusieron en blanco y necesitó entre 4 personas para ser contenida. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. Decía que solo había sentido que alguien se metía dentro de su cabeza y le arrebataba el control de su cuerpo. El propio guión de la película parecía ser víctima de lo sobrenatural. Varias veces los textos amanecieron alterados. Testimonio, guionista. Guardaba siempre el libreto en mi mochila, cerrado con llave. Una madrugada, al abrirlo, descubrí que en varias páginas habían aparecido frases escritas a mano, con tinta roja. No eran mías, ni de nadie del equipo. Eran advertencias a no filmen en este lugar, deténganse, no lo invoquen. Lo peor fue que la caligrafía era idéntica a la de mi abuela fallecida. Yo nunca más volví a tocar ese guión. El sótano del teatro, escenario del antiguo incendio, se convirtió en un punto prohibido para la mayoría. Pero los que se atrevían a bajar, regresaban con relatos escalofriantes. Testimonio, asistente de dirección. Bajé porque necesitábamos unas lámparas de repuesto. Apenas puse un pie en el sótano escuché llantos, como de niños. Eran varios, llorando al mismo tiempo. Me paralicé y entonces los llantos se transformaron en gritos desgarradores. Salí corriendo sin llevarme nada. Desde entonces nadie quería bajar, pero el director insistía en que ahí debían grabarse las escenas más importantes. Era como si estuviera obsesionado con ese lugar. Durante una escena nocturna, mientras todo estaba en silencio absoluto, el equipo escuchó un grito que no provenía de nadie presente. Testimonio sonillista. Estábamos grabando y en los audífonos escuché un grito desgarrador, como si alguien estuviera muriendo en ese mismo instante. Paré la grabación de inmediato y miré a todos. Nadie había gritado. Lo revisamos en las pistas de audio. El grito estaba ahí, nítido, y lo peor es que al analizarlo parecía provenir de varias voces a la vez. De los fenómenos dejaron de ser simples ruidos o imágenes. Una de las actrices sufrió un ataque físico en pleno rodaje. Testimonio, actriz principal. Estaba interpretando una escena dramática cuando sentí unas manos frías sujetándome el cuello. Comencé a ahogarme de verdad. No podía respirar. Todos pensaron que estaba actuando, hasta que caí al suelo y vieron las marcas rojas alrededor de mi garganta. Nadie me estaba tocando, pero algo invisible lo estaba haciendo. A partir de ese día, quise abandonar la producción. Mientras el miedo crecía entre el equipo, el director se volvió más distante, más extraño. Sus obsesiones comenzaron a preocupar a todos. Testimonio, script supervisor. Él no dormía.
se quedaba solo en el teatro hasta la madrugada, diciendo que debía escuchar a los verdaderos dueños del lugar. Una noche lo encontramos murmurando frases incomprensibles frente al espejo antiguo. Cuando nos vio, gritó que debíamos dejarlo a solas, que estábamos interrumpiendo algo que él necesitaba terminar. Fue aterrador verlo en ese estado. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió durante una grabación en el escenario principal, cuando todas las luces parecieron cobrar vida propia. Testimonio, jefe de iluminación. Yo controlo las luces desde la cabina, y aquel día todas se encendieron al máximo, cegándonos. Después comenzaron a apagarse y encenderse solas, creando patrones, como si estuvieran respondiendo a un lenguaje secreto. No tenía explicación técnica. En medio de ese caos, una de las lámparas cayó desde lo alto, casi matando a un miembro del equipo. Fue un milagro que sobreviviera. El guión, que ya había mostrado alteraciones misteriosas, desapareció por completo una mañana, pero lo que encontraron en su lugar fue aún más perturbador. Testimonio guión. Llegué al set y mi libreto no estaba. En la mesa había otro cuaderno viejo, con tapas ennegrecidas. Al abrirlo, descubrí que contenía escenas que no habíamos escrito jamás, pero que coincidían con lo que nos había estado pasando. Accidentes, voces, ataques. Era como si alguien hubiera documentado todo lo que vivimos, incluso sucesos que aún no habían ocurrido. Cerré ese cuaderno y nunca más lo volví a tocar. Una de las noches más recordadas por el equipo ocurrió durante una prueba de cámara. Lo que grabaron jamás debería haber estado allí. Testimonio, camarógrafo. Yo estaba probando los ángulos de luz, sin actores en escena. Al revisar la grabación, apareció una mujer vestida de negro en medio del escenario. Estaba parada, inmóvil, mirando hacia la cámara. Nadie más estaba en el teatro. La imagen duraba apenas 3 segundos, pero lo peor fue que, cuando hicimos zoom al rostro, era el de una de las víctimas del incendio de los años 50. Reconocimos la foto, porque estaba en el archivo histórico que nos dieron. El espejo antiguo, ya temido por todos, se convirtió en un portal de terror para quienes lo miraban demasiado tiempo. Testimonio, maquilladora. Una noche, mientras guardaba mis cosas, vi en el espejo a todo el equipo parado detrás de mí. Pero yo estaba sola en la sala. Ellos estaban en otra parte del teatro. El reflejo sonreía, como si fueran marionetas, congelados en posiciones antinaturales. Cuando grité, el espejo se resquebrajó, aunque nadie lo había tocado. El primer accidente grave ocurrió en lo alto del escenario, entre las cuerdas y poleas. Testimonio tramoyista. Estaba asegurando los telones cuando sentí que alguien me jalaba de la pierna. No había nadie arriba conmigo. Perdí el equilibrio y caí desde casi 8 metros. Me rompí la pierna en 2 partes. Lo más raro fue que varios compañeros juraron haber visto una mano negra sujetándome antes de soltarme. Los técnicos de sonido vivieron en carne propia la presencia de algo que no querían escuchar. Testimonio sonidista. Mientras grabábamos, escuché una voz masculina clara en mis auriculares que decía: no se irán de aquí. Pregunté quién había hablado, pero nadie más lo escuchó. Repetí la grabación y la voz seguía allí, firme, pero mezclada con un eco profundo, como si hablara desde debajo de la tierra. Desde ese día, dejé de usar los audífonos. La obsesión del director alcanzó su punto más peligroso. Fue encontrado en estado de trance en el sótano. Testimonio, asistente de producción. Bajamos porque no lo veíamos desde hacía horas. Lo encontramos en el suelo, rodeado de velas, murmurando palabras en un idioma extraño. Tenía los ojos en blanco, y en su cuaderno había dibujado símbolos que ninguno reconocía. Tardó varios minutos en reaccionar, y lo único que dijo fue: ya casi está completo. Desde ese momento supimos que habíamos perdido al director. El primer desenlace fatal llegó de manera brutal. Una de las actrices secundarias perdió la vida en circunstancias imposibles de explicar. Testimonio, actor principal. Era una escena sencilla. Ella debía bajar las escaleras con una vela en la mano. De pronto gritó, como si alguien la hubiera empujado. Tropezó y cayó con tanta fuerza que se rompió el cuello en el acto.
Revisamos las cámaras y en la grabación se ve claramente una sombra oscura detrás de ella, extendiendo un brazo. Fue tan real que nadie pudo negarlo. La muerte de la actriz desató el caos. Varios miembros del equipo renunciaron, otros lloraban desconsolados, y algunos afirmaban que era imposible abandonar el teatro. Testimonio asistente de dirección. Intentamos salir corriendo en nuestros autos, pero al llegar a la carretera las llantas se reventaron al mismo tiempo. No era normal. Caminamos de vuelta y aunque nos costaba admitirlo, sentimos que algo nos obligaba a regresar, como si el teatro nos estuviera reteniendo. El espejo, que había sido fuente de múltiples fenómenos, se convirtió en el epicentro de algo aterrador. Testimonio. Maquilladora. Decidimos cubrirlo con una tela negra, pero a medianoche escuchamos golpes fuertes desde la sala donde estaba guardado. Cuando abrimos, la tela estaba desgarrada y el espejo mostraba una imagen del teatro, pero vacío, sin nosotros. Era como una versión muerta del lugar. Entonces vimos una figura moverse dentro del reflejo, acercándose al cristal desde el otro lado. El director, cada vez más consumido por la obsesión, desapareció en circunstancias que dejaron a todos marcados para siempre. Testimonio, script supervisor. Lo vimos entrar al sótano con su cuaderno y las velas. Fuimos detrás de él a los pocos minutos, pero ya no estaba. Solo encontramos el cuaderno abierto, con la última frase escrita: ellos me eligieron. Lo buscamos por todo el teatro y jamás apareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Con una muerte confirmada y la desaparición del director, la producción fue oficialmente cancelada. Sin embargo, quienes estuvieron allí aseguran que jamás lograron desprenderse de lo vivido. Testimonio, sonidista. Volví meses después, con la idea de recuperar parte del equipo que dejamos tirado. El teatro estaba cerrado, vacío, pero en el escenario encontré las cámaras aún encendidas, como si nunca se hubieran apagado. Revisé el material y lo que grabaron después de nuestra huida fue peor a escenas de nosotros mismos, caminando por el teatro, aunque ninguno estaba allí en ese momento. Tras la cancelación de la película, gran parte del metraje quedó guardado en bodegas. Sin embargo, algunos miembros del equipo aseguran que las cintas desaparecieron de los archivos oficiales. Testimonio editor. Yo mismo empaqué las cintas y las entregué a la productora. Años después pregunté por ellas y me dijeron que nunca llegaron. No existen registros de su ingreso. Lo extraño es que, semanas más tarde, alguien dejó frente a mi casa una caja con fragmentos de las grabaciones. Entre ellas había una escena que jamás filmamos. Todo el equipo reunido, pero con rostros cadavéricos, mirándonos fijamente a la cámara. Una década después, algunos curiosos intentaron entrar al teatro abandonado para investigar lo ocurrido. Lo que hallaron fue aterrador. Un testimonio, investigador independiente. Entramos con linternas y cámaras. El lugar estaba intacto, como si el rodaje hubiera terminado apenas ayer. Vestuarios colgados, libretos en el suelo, incluso una cámara en el centro del escenario. Revisamos el espejo y allí vimos a todo el elenco original, de pie, observándonos. Cuando encendimos la luz, el reflejo estaba vacío. Nunca volvimos. De las decenas de personas que trabajaron en la película, solo unos pocos aceptaron dar testimonio. La mayoría se niega a hablar, asegurando que hacerlo atrae de nuevo a lo que habita en ese teatro. Testimonio, actriz principal. Pasaron 20 años y aún sueño con esas voces. Me desperté muchas veces escuchando la misma risa que sonó aquella noche en el set. No quiero que nadie me pregunte más, porque siento que cuando hablo de ello, ellos regresan. Y yo no pienso volver allí jamás. El rodaje de aquella película se convirtió en una de las historias más inquietantes en la historia del cine. Una producción que jamás llegó a estrenarse, un director que nunca fue encontrado y un teatro que continúa cerrado hasta el día de hoy. Lo que aquí escucharon fueron los relatos de quienes vivieron en carne propia lo imposible. Cada testimonio encaja en una misma conclusión:
Aquel lugar no quería ser escenario de ficción, porque ya era escenario de horror real. ¿Es posible que los fantasmas de aquel incendio sigan atrapados entre las paredes del teatro? ¿O acaso, como algunos creen, el rodaje abrió una puerta que nunca debió abrirse? Sea cual sea la verdad, lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio del que tal vez nunca conozcamos la respuesta. Si esta historia te puso la piel de gallina, recuerda que en este canal seguimos revelando relatos paranormales reales que muy pocos se atreven a contar. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde el terror continúa.